sé qué, escuchás esto y el clima es diferente. Te mete por los poros. Se te mete, depende de donde tengas el poro. Pero para hablar de ciencia, para hablar de tecnología, no estoy yo, no estás vos. No. Está Alejo Balducci con sus pájaros tosiendo de esta jornada, quien ya nos brindó su palabra, su voz, su estigma, su karma, su dharma y Greg. Así que Balducci, querido, ¿cómo va todo ahí por donde sea que estés? No sé, ¿dónde estás? ¿Cuándo estás? Estoy en cuarentena aún. ¿Estás en el presente? No. No me digas que estás en el futuro. Decime por favor que es el pasado. Por favor. Es el pasado. Es el pasado, claramente es el pasado. Me acerqué hasta la Londres de 1665. Esta Londres tan londinense, pero tan apestada. No me digas que es 1666. 1666. No. El número. Guarda. 666. 1665, 66 y 67 fueron años terribles. Tremendo. Terribles. Y claro, este es el especial Grandes Mentes. Yo quisiera saber por qué elige irse ahí. Ya, usted puede viajar en el tiempo y elige... El tiempo lo elige a él. Porque me recordó esta situación de cuarentena del COVID-19 a la peste bubónica. Ay, dijiste, voy a visitar. Sí. Quiero recordarlo más de cerca. Voy a una etapa de recogimiento. Era por eso. Exactamente. Y esta fue la Londres de 1665, que permitió a una mente maestra desarrollar con más tranquilidad algunas teorías que ya rondaban en su cabeza, en su prominente cabeza, en su gran cabeza. Estoy hablando nada más ni nada menos de mi querido amigo Isaac Melón Newton. Bueno. Está bien, yo pensé que era por otra fruta. No, ese es un gran error de la historia. Muchos atribuyen, la observación de Newton sobre la gravedad terrestre y el planteo de la teoría de la gravedad terrestre a la caída sobre su melón de un manzano o de una manzana. Bueno, si hubiese sido al revés no la estaría contando, ¿no? No. Pero él vio caer una manzana, pero la manzana no cayó sobre su cabeza. Y ejercitamos durante mucho tiempo a la sombra de ese manzano cómo sería la caída de un objeto, y él me decía, Alejo, quiero algo más pesado. Y yo, haciendo honor a su pedido y a su apodo, le llevé un melón. Con lo cual el melón... Pará, Balducci. De todas las cosas, quiero algo más pesado y vos le llevas un melón. Y es más pesado que una manzana. Menos pesado que una sandía. Sí, claramente. ¿Está bien? Es un dato lo que dije. Igual es mucho más poético hablar de un melón y no de un zapallo. No, lo que pasa es que el melón tiene una redondez que la sandía no goza. La sandía es más irregular en su redondez. Es verdad, es como más ovalada. ¿Viste la sandía cuadrada en Japón? No. Pero en las sandías cuadradas son otra cosa, son otra historia. ¿Y viste las peras con forma de bebé también en Japón? ¿What? Yo he visto muchas cosas, pero nunca he visto un cuerpo de dos cabezas. Y en todo caso, si el cuerpo tiene dos cabezas, la cabeza... No. El cuerpo No, Balducci. No, menos mal que se cortó. Mirá qué lindo, qué justo. Es como agarra la distorsión, ¿viste? Sí, el mundo es sabio. El mundo es sabio y el Toto también. Y sabio también fue mi querido amigo Isaac Newton. Sí. Que viendo caer el melón, calculó la fuerza de gravedad que mantenía a la luna en su lugar. Y qué lindo descubrimiento. Qué bello descubrimiento. La fuerza de gravedad que sostiene a la luna es la misma que
atrae a la manzana y al melón. Rápido para pensar ustedes. Un poeta. Yo pienso una ensalada de fruta. Un poeta, y fíjense cómo la poesía inunda la ciencia inspira a la poesía. Y el arte culinario no tiene. El apodo de hoy es melón, entonces. ¿Cómo? El apodo de hoy para Newton es melón. Sí, claramente. Está bien. Claramente. Debo reconocer que me hice adicto a esto de los apodos. Esa cabeza merecía una fruta de gran tamaño, no podía ser una manzana. Aparte recordemos que manzanita es Bradbury. Es verdad. Claro, no podía Manzanita ser. es Bradbury. Yo no puedo solapar apodos similares para grandes amigos. No, obvio. Melón es sin dudas el apodo más grande que le cabe a semejante conocimiento. Dijo mi tocayo Alexander Pope en el funeral en honor a Isaac Newton. Sí, bueno, ¿no? Para indagar más de lo que estaba hablando Balducci pueden ver la película, creo que es la del Código Da Vinci, es la que habla de Alexander Pope, de Newton. Sí. Alexander Pope, mi querido amigo el Papa, Alejandro el Papa. Claro, como la canción de Sandro. Sí, y no Sandro Papas, que es un griego que algún día contaremos la historia de Alejandro. En otra oportunidad. No, Sí. me muero. Bueno, él dijo que Dios, ¿sí?, quiso hacer la luz, y por eso descubrió a Newton, ¿no? Porque la luz tiene que ver con el conocimiento, con la inteligencia, y sin dudas Newton fue uno de los grandes faros del conocimiento de nuestra humanidad. Y el melón, así como inspira a las mentes maestras, también abre el apetito. ¿Ah, sí? Y acá quiero que ustedes entiendan cómo después de la gravedad el aire va cambiando y se va transformando sin solución de continuidad. Sí. Y hay cosas que el cuerpo requiere. Está acá. El cuerpo pide. ¿El cuerpo ¿Cómo? pide? ¿Qué pide el cuerpo? Y el cuerpo pide lo que Alejandro Conte, mi queridísimo amigo flamenco, me canta en esta bella canción de Taora Balducci, que es melón con jamón. El cuerpo pide sin dudas que el melón con jamón satisfaga mis deseos más sublimes. Y por eso escucharemos a mi querido amigo en la hora Balducci, Alejandro Conte, y Dame melón con jamón.